Bueno, gente, veo que el video de los portalámparas, no por los comentarios, porque generalmente no me comentan, me mandan mensajes privados, veo que amerita hacer una segunda parte. Me dicen, vos estás diciendo cosas que ni siquiera tenés para mostrar. Nada, era cuestión de abrir la caja de herramientas y ponerlos arriba del banco y mostrar las diferencias entre unos y otros. Para que no quede incompleta la idea, acá les hago el video. Bueno, gente, este es otro tipo de portalámparas del tipo denominado para obra o como le quieran llamar. Como pueden ver, se sale la chapa donde rosca el culote. Fíjense, voy a tratar de hacer foco para que se vea que ni siquiera tiene rosca. La lámpara no llega a hacer contacto con el borne. O sea, si la fase la conectamos ahí atrás como corresponde, jamás llegaría al culote. Bueno, el neutro sí, porque va conectado ahí, pero nada más. ¿Esto qué pasa? Cuando uno empieza a atornillar la lámpara, hace tope, empieza a girar, los cables empiezan a enrular y se produce un hermoso cortocircuito. O puede que no se enrulen los cables, pero se desplaza este centro de fibra y queda tocando el borne vivo con el chasis neutro. Bueno, de más está decirle que esto ya viene pasando seguido cuando se trata del final de instalación, y este es un portalámpara de 3 piezas que lo voy a desarmar para que vean. Posiblemente ponga pausa porque tengo 2 manos. Bueno, acá tenemos el orden de desarmado. Esta sería la primera tuerca, esta sería la parte del cuerpo. Acá iría enroscada la lámpara. Yo sé que los electricistas y los técnicos me deben estar mirando y me deben estar diciendo: Tano, estás diciendo tantas obviedades. Sí, pero quiero que se note la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Por qué los técnicos pedimos determinado producto? En estos tornillos obviamente se conectan los cables. Acá tenemos estas muesquitas que hacen de traba acá para que no gire al momento de apretar la lámpara. O sea, encastra ahí perfectamente. Bueno, no lo puedo poner porque tengo 2 manos, como digo, a cada momento. Pero el sistema está muy bueno. Como pueden ver, ahí traba. Iría esta parte ahora, también roscada. Iría esta parte, como les estaba diciendo, también rosca. Y una vez que la tenemos ajustada, le ponemos la contra tuerca. Bueno, acá obviamente tenemos la rosca para la varilla de 14 milímetros en caso de ser necesario. Bueno, y esto hay que perforarlo. Yo no lo hice porque es un portalámpara nuevo, no tiene sentido, pero se perfora porque es un pequeño exceso de material y por ahí saldrían los cables. Obviamente ese agujero es más grande. Aclaro todas estas cosas para evitar comentarios del índole: pero por ahí no pasan los cables. Bueno, nada, gente, esto es un portalámpara de 3 piezas. Nada que ver con esto. Les mando un saludo. Bueno, yo sé que los colegas electricistas o los técnicos están diciendo: Tano, ¿mostrá más cosas en obra? Sí, por supuesto, hay un montón de videos míos en obras, pero en estos detalles es donde yo hago hincapié. Nosotros los técnicos perdemos tiempo, renegamos, buscando un cortocircuito que por ahí está en un portalámpara. Son portalámparas nuevos, recién comprados, no pueden venir con esas fallas, esas falencias. Los amigos de TAD, la línea TAD, por favor, pónganse las pilas con las fichas, que también son un desastre, los bastidores. Saludos. A este segmento le podemos poner cosechando amigos. Salud.